como vimos en la primera imagen, ¿cierto? Que va a generar dos tipos de sintomatología. Sintomatología obstructiva, sintomatología irritativa de la vía urinaria, ¿ok? Y clínicamente van a ser síntomas del tracto urinario inferior o STUI asociados a la expresión femenino prostático. O sea, lo que usted ve va a ser patologías asociadas a como si fuera una enfermedad urinaria, sin embargo no es urinaria, sino que es prostática. ¿Se entiende la diferencia, no? Factores de riesgo siempre la edad. A mayor edad, mayor riesgo de hiperplasia prostática. La raza negra, sí, va a tener más riesgo, porque eso se asocia un poquito a las hormonas. La historia familiar, de hiperplasia prostática y algunas alteraciones dietéticas que pueden generar esta hiperplasia. Como ustedes ven en la imagen que tienen adelante, ¿cierto? El conducto urinario, cuando se agranda la próstata, fíjense, la próstata tiene dos lados, ¿cierto? Y ambos se agrandan y genera este estrechamiento de la vía urinaria. ¿Sí? Aquí se ve, ¿cierto?, mucho más pequeño, y eso va a hacer que la orina cueste que salga, ¿cierto? Y vamos a ver también que hay algunos exámenes. ¿No sé si alguien conoce a alguien que tiene hiperplasia prostática o está en estudio? ¿No? No, con un cáncer. ¿Cáncer? ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Y qué síntomas tenía? No orinaba. ¿No orinaba? Casi nada. Ya. Ok. Aparte del dolor. ¿Insuficiencia renal? Además. Tenía un linfoma no Hodgkin, así que tenía de todo. Oh. Entonces, ¿qué es la hiperplasia prostática? Va a ser una alteración en la producción o en la razón de testosterona y estrógeno. Ustedes saben que los varones tienen testosterona y estrógeno, ¿cierto? Por lo tanto, a mayor edad hay menor testosterona. Por lo tanto, la relación de estrógenos aumenta. Y eso es lo que podría generar el aumento del tamaño de la próstata. Por eso es algo que todos los hombres realmente van a generar, o un gran número de ellos. Va a haber una proliferación de células prostáticas. ¿Eso cómo se llamaba? Cuando había mayor cantidad de células, hiperplasia, tal cual, ¿cierto? Porque son hiperplasias, y mayor cantidad de células. Y estas células van a modificarse y van a transformarse en fibroblastos. ¿Sí? O sea, más encima van a ser células que no van a servir. ¿Sí? No es que haya una mayor maduración, al tener una célula más grande, una próstata más grande, no es que haya una maduración mayor de espermios, por ejemplo. No, porque estas células que se van generando van a ser células fibrosadas, o sea, disfuncionales. Importante, ¿cierto? Que de mayores de 50 años, uno cada dos varones tiene hiperplasia prostática. Puede ser sintomática o asintomática, pero uno cada dos. Señores varones, cuando cumplen 50, ya saben dónde va la vida. Mayores de 85 años, al menos el 90%, eso es una H ya, no BBB, HBB, o sea, casi todos. Sí, y aquí se demuestra que el tema de la edad efectivamente es cierto. No todos son sintomáticos, sobre todo en etapas iniciales. No todos son sintomáticos y una vez iniciados los síntomas, o sea, partimos con hiperplasia asintomática y una vez que el usuario parte los síntomas, la proyección dice que a los 4 años ya va a requerir intervención quirúrgica. O sea, sí o sí, aquel hiperplásico con síntomas próximamente va a requerir una resolución quirúrgica. ¿Ya? Ahora les voy a dar unos minutitos a los estudiantes que se están postulando al centro de estudiantes que querían venir a dar una información. ¿Ya? Una lista. ¿Entienden? Para que sepan. ¿Ya? Es importante estas instancias de que ustedes tengan un centro de estudiantes para que, porque primero tienen recursos económicos para apoyar en becas y cosas para los estudiantes, y segundo, además, son aquellos que van a ir a defenderlos, ¿cierto? Frente a ciertas instancias, no solo de la escuela, no solo acá de campus, sino además también de la escuela a nivel nacional. Así que los que puedan el miércoles, no tengan pasantía y estén acá probablemente, ¿cierto?, puedan ir responder algunas dudas, preguntar. Los chiquillos del centro de estudiantes, además de ser, son súper, yo los conozco, son súper movidos y además son súper buenos estudiantes. Ya, en general, son como los mejores de su generación, así que ahí para que pregunten lo que ustedes necesitan. ¿Ya? Aprovechen la instancia. Y cuando tengan que votar, voten.
También es importante. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Ya. Eso con los antecedentes. Desde el punto fisiopatológico, ¿cierto? Vamos a tener una alteración a nivel endocrino. Ya dijimos que vamos a tener una alteración de la relación de testosterona-estrógeno. Eso me va a generar la proliferación de fibroblastos y miofibroblastos. Me va a crecer la próstata y me va a presentar primero una resistencia uretral. No ureteral, por favor, uretral, de la uretra, no del urétero. Ojo ahí con los términos. Y posteriormente, va a haber una resistencia en la etapa inicial. Después vamos a tener una obstrucción y posteriormente podríamos tener una disfunción del músculo detrusor. ¿Cuál era ese músculo? El de la vejiga. Músculo detrusor, anatomía, primer semestre, primer año. ¿Qué se acuerdan? Estaba como en el piso técnico y me daban A la micción, a contener la micción sobre todo, ¿cierto? Ayuda a que el esfínter, ¿cierto?, urinario tenga mayor fuerza. Si yo tengo una disfunción, ¿qué empieza a pasar? No sale o se arranca, ¿cierto? Tenemos estas salidas de orina, ¿cierto?, espontáneas sin que sea voluntario. Entonces tenemos las dos partes, obstrucción que no se abra o que no contenga la orina y el paciente pierda orina, ¿ok? Y por supuesto esto va a generar la fase primaria y la fase secundaria, va a empezar a presentar sintomatología. La resistencia uretral no es sintomática, la gente no la percibe, a no ser que sea muy consciente de cómo orina. Yo entiendo que nadie va al baño pensando en cómo está orina. Me sale, no me sale, me cuesta, no, nadie piensa en eso, no va al baño, ¿cierto? A no ser que los síntomas sean muy agudos. Y ahí tenemos, ¿cierto?, cómo esta obstrucción, ¿cierto?, va a ir generando, en etapas más bien avanzadas, ¿qué pasa cuando este paciente orina? ¿Qué se imaginan ustedes? Dolor, ardor, ¿Y por qué dolor? porque si tiene la próstata inflamada, Ya, pero estamos hablando de inflamación prostática. ya. Estamos con un aumento de tamaño prostático. Por ejemplo, si yo tengo insuficiencia cardíaca, el corazón grande no me duele. ¿Se entiende, no? Pero, o sea, es que no puede orinar. Ya. No Eso puede es otra orinar cosa. porque hay... Por la obstrucción. Ok, Sí, vaciamiento incompleto. O sea, usted cuando va al baño hace, voy a inventar, 200 cc de orina y estos usuarios no logran vaciar completamente la orina. Les va a quedar orina residual. Súper importante. Podría generar dolor solo cuando estamos inflamados, ¿ya? Pero la hiperplasia urinaria como concepto no está inflamado. ¿Qué más? con esa sensación. Sí, queda con sensación. ¿Cómo se llama esa sensación? Con tenesmo, ¿cierto? Tienen ganas de orinar, pero no sale, porque el músculo y la resistencia que tienen que hacer para pasar por la próstata no alcanza. ¿Se entiende? ¿Qué otros síntomas ustedes creen que puede generar? Poliaquiuria. Poliaquiuria. ¿Qué significaba eso? Poliaquiuria es como la cantidad de, no de volumen, sino como de Eso, ir muchas veces al baño. ¿Por qué va muchas veces? Porque no vacío vejiga. Por lo tanto, como no vacío, ¿cierto?, me tengo la sensación de querer hacer y me lleno rápidamente porque me queda un residual y voy a cada rato a hacer poliaquiuria. Muy bien. Nicturia, excelente. ¿Quién lo dijo? Muy bien. Nicturia. Estos usuarios empiezan a levantarse al baño en la noche. No una, ni dos, ni tres, y empezamos a aumentar. Por esta misma sensación de tener la vejiga con orina frecuentemente. Orina, pero poquito. ¿Qué pasará con el chorro? La fuerza del chorro. Disminuye. Y no sé si ustedes saben, pero bueno, en mi época, no sé, los jóvenes de ahora, mis compañeros de curso jugaban a quién tenía el chorro más largo. Todavía fue una Varones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por acá? ¿Sí? O la exposición. ¿Sí o no? Es que antes no había celular, profe. Ya, no importa. No estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que una de las características es poder dirigir el chorro más bien lejos. ¿Sí? Mayor control, efectivamente, y además podían aplicar fuerza y hacer que el chorro fuera más largo. ¿No sabían, mujeres?
Sí. Tenemos que ser un poquito más los varones en esta vida. Y ahora el chorro que va a empezar a generar la hipertrofia prostática va a ser un chorro mucho más corto y con menos fuerza. De hecho, eso se puede medir. Hay un examen que mide la velocidad del chorro de orina en varones. ¿Ok? En la fase más avanzada vamos a tener usuarios con retención crónica. O sea, ya definitivamente no logran que pase cantidad de orina abundante porque pierden la capacidad de contracción. Pueden tener además en esta etapa aguda retención aguda de orina, o sea, cuando generan globos vesicales. Llegan los servicios de urgencia, ¿cierto? Que usuarios con globo vesical ambulatorios frecuentemente se asocian a hiperplasia urinaria prostática. ¿Ya? Y en incontinencia urinaria de micción, o sea, se les sale la orina, ¿sí? Porque está llena la vejiga que se les empieza a arrancar porque no son capaces de lanzar este chorro y romper en el fondo la fuerza que le está creciendo la próstata. ¿Se entiende? Y en etapas avanzadas, si esta orina se empieza a acumular, puede refluir hacia el riñón y puede generar una insuficiencia renal, prerenal, intrarenal o posrenal. Posrenal. Muy bien. O sea, máximo, si no lo tratamos a tiempo, puede generar una insuficiencia renal. ¿Ya? ¿Claritos hasta ahí? ¿Sí? Ok. Y vamos a tener dos tipos de síntomas, y esto asterisco, coma, todo lo que usted quiera, márquelo, póngale todo lo que usted necesite. Vamos a tener síntomas obstructivos, o sea, piensen en que se cerró el conducto. ¿Ok? En esa sensación de conducto cerrado vamos a tener retraso inicio de la misión. O sea, van al baño, quieren orinar, como que lanzan la información y no sale el chorro al tiro. Se demora. ¿Ok? Retraso en el inicio de la micción. Disminución del calibre y fuerza del chorro. Ya se los comenté. Micción intermitente o prolongada. ¿Ya? Como el chorro es más débil, orinan más tiempo. ¿Sí? Vamos a tener también goteo postmiccional. Orinan y sigue saliendo gotas de orina en el proceso. Por lo tanto, estos usuarios tienen que quedarse más tiempo en el baño porque siguen goteando si no se mojan. ¿Ya? Vamos a tener también sensación de micción incompleta, que ya lo comentamos como sensación de tenesmo, retención urinaria y incontinencia por rebosamiento. Todo eso es obstructivo, o sea, lumen cerrado o apretadito. ¿Ok? Los síntomas irritativos tienen que ver con lesión de la mucosa uretral. ¿Ya? Poliaquiuria, que muy poliaquiuria, ¿ya? O sea, orinar frecuentemente, no necesariamente poquito, sino que frecuentemente. Nicturia, micción imperiosa. ¿Qué es eso? O para el baño se hacen pipí. Como muchas veces hacen por rebosamiento, o sea, cuando está al límite no se pueden aguantar. ¿Sí? Incontinencia por urgencia, o sea que se salga la orina, ¿cierto? Y dolor suprapúbico. Pueden recibir dolor, ¿cierto? En la fase, en el lugar de la vejiga. ¿Dudas? Van al baño, se hacen. No se aguantan, no se pueden Pero aguantar. aquí sale la orina como sola, pues. Como Ya si que aguantaste no mucho, son esos pues, como que, eso, no voy al baño, no aguanto para llegar a un baño. No, eso no pasa, no llegan. No tienen control. En todas estas pueden haber Igual la continencia por se llama irritativo. La continencia por Uretral. Estoy apurada. Entonces, si ustedes ven esta pobre historia de esta persona, ¿qué pasará con su calidad de vida? ¿Por qué mal? Se alisa, y él siente que está Ya. ¿Qué cosas evitarán? Salir. O si salen a un lugar donde haya baño. Uno les dice a estas personas que vamos de viaje y que haya una tortura. sobre todo cuando no es como el pantalón, eso igual. Por supuesto, andar mojado, ¿cierto? Ok, ¿qué otra cosa? Disminuye la ingesta de líquidos. Excelente. ¿Cierto? Para no orinar. O sea, si van a salir, no toman agua. Terminan deshidratados. Más son personas mayores. Mayor frecuencia. ¿Qué otra cosa pasará? Sienten dolor. Que muchas veces no dicen nada. Ustedes saben que sobre todo los varones mayores
Se creen superhéroes, no les pasa nada, no tienen nada, ellos cansan, no manejan todo, ¿cierto? Por lo tanto, si bien hiperplasia neurostática es algo que le va a pasar a casi todos los varones, lo importante es educar para que sepan qué hacer con eso. ¿Qué cosa sería importante educar en este usuario entonces? Para que pueda llevar una mejor calidad de vida. ¿Aumentar los líquidos? No disminuirlos. ¿Qué podríamos disminuir efectivamente? Porque hay un líquido que podríamos disminuir. El alcohol. La cafeína. La cafeína, excelente. Los líquidos antes de dormir, para que se levante menos al baño. Porque además tiene un sueño menos reparador si se levanta muchas veces. ¿Qué otra cosa sería importante? Programar las orinas es una buena opción, ¿cierto? Vaya cada cierto tiempo al baño, cada 2 horas, cada 3 horas, ¿cierto? Intencionar la ida al baño para evitar que se rebose. Que tenga paciencia. Muy bien, que tenga paciencia, porque eso cuesta mucho. Y no solo para partir la orina, sino también para cuando termine la orina. Tiene que quedarse el rato para que bote todas esas cosas y no se mueva. Entonces hay que decírselo, porque si no, él no sabe que eso va a pasar y va a terminar mojado y le va a dar vergüenza y no va a querer salir. ¿Sí? Entonces, el enfoque que necesita este usuario es súper como integral, digamos. En el EMPAM, o sea, en el EMPA, quizás mencionarles que ya después de los 40 años se tienen que hacer el Súper importante, el antígeno prostático, ¿cierto? En nuestro país, después de los 40 años, es obligatorio. ¿En qué usuario se va a hacer tacto rectal? Porque hoy en día el hombre, no, voy al urologo. ¿Sí o no? Ok, excelente. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿En qué casos? Y eso es importante educarlo, ¿cierto? Cuando los hombres uno le dice, no, se eres por sangre, ya van dos, y dice al urologo. Pero llega el urologo y le dice, no te hacer tacto rectal, y me mintieron, ¿cierto? Entonces, siempre todos aquellos que tengan sintomatología van a requerir tacto rectal, siempre. Y ahí lo siento, pero es que hay que tocar a la persona porque tiene un cáncer. Y si no, con alteraciones del antígeno prostático. ¿Ya? Entonces, tenemos desde las pruebas diagnósticas una serie de pruebas que ustedes probablemente ya conocen, pero lo más importante aquí es la historia clínica. Y preguntar dirigidamente lo que yo necesito saber. Entonces, en su mente, su usuario tiene 50 años, tiene que preguntar dirigidamente el funcionamiento del cuerpo. ¿Sí? Porque la historia es la que nos va a dar el contexto para poder avanzar en ese usuario. Dígame. Una persona puede tener cáncer de próstata si se lo sacó. Es que la resección prostática no siempre es total, a veces es parcial. Vamos a verlo ahora más adelante porque dependiendo del procedimiento que se le hizo, vamos a ver si efectivamente quedaron células prostáticas o no. ¿Ya? Y los exámenes de laboratorio en etapas iniciales, ¿cierto? El antígeno prostático, y vamos a tener también poder diferenciar el cáncer de próstata, que sabemos que aquí tiene un componente genético súper importante. ¿Ya? También se parece que tiene cáncer de próstata y ya los que tienen antecedentes. Son mucho más frecuentes que aquellos que espontáneamente generan un cáncer. Pruebas iniciales, entonces, como dice, historia clínica. Insisto, es lo más importante en esta historia. Porque nuevamente la gente no se da cuenta de las alteraciones de la micción hasta que uno le pregunta y lo hace consciente. Tiene que preguntar, ¿es un chorro? ¿Le está costando más ir al baño? ¿Está yendo más en la noche? Preguntas súper dirigidas, ¿ya? Después dice cuantificación de síntomas. Les voy a mostrar la tabla, una tabla que se aplica para eso. Exploración física y tacto rectal, sabemos que eso lo hacemos los enfermeros, gracias a Dios, y lo hacen los médicos, ¿cierto? No cualquier médico tampoco, sino que médicos de especialidad. Y análisis de orina también nos puede dar información de cómo está la presión. Después de esto, si algo de esto sale alterado, vamos a avanzar en las siguientes pruebas de nuevo, ¿ok? Vamos a tener la valoración de la función renal, CA-BUN, ¿cierto? Velocidad de filtración glomerular, considerando que podría generar una insuficiencia renal. Vamos a ver el antígeno prostático, el registro de índice de flujo, que es eso que yo les comentaba de que se medía la velocidad del chorro, ¿ya?
Tenemos también residuo posmiccional, eso se mide por ecografía. ¿Ya? Los pacientes se les pide que vayan al hacerse el control ecográfico, que tomen agua, con la vejiga llena. Después normalmente se le hace el examen de chorro y después una vez que evacuaron todo, se hace una nueva ecografía y se mide la cantidad de volumen de orina que queda en la vejiga. ¿Sí? Y después tenemos el diario miccional, que finalmente los usuarios tienen que ir midiendo cuánto orinan y registrando. Claro que ustedes entenderán que esto se da poco, porque la gente no anda como con la libreta viendo cuánto hace pipí. Es difícil, sobre todo en personas que están activas, no en personas que están en casa. Y opcionales, estudios de presión-flujo, que esto también es medida del chorro, pero se mide de otra forma, relación de la imagen de próstata, vía urinaria superior y endoscopía del tramo urinario inferior. Esto en general se van a pedir en pacientes más específicos cuando se consideren malformaciones o algo en particular, ¿ya? Pero en general es lo primero y lo segundo lo que se hace en la gran mayoría de los usuarios en hiperplasia urinaria. Próstata y orina de 24 horas. Es que eso es para ver función renal de las 24 horas, no para ver próstata. Entonces, si tengo la alteración de la filtración glomerular o del ácido del BUN o proteinúria, que es lo menos de 2 semanas, vamos a pedir la orina de 24 horas. ¿Sí? Es para otro estudio, no para ver próstata. Propio y el estrógeno igual se puede pedir. Ahora, podemos pedir el estrógeno, pero como vimos al inicio, nosotros sabemos que con la edad hay mayor cantidad de estrógeno que testosterona, ¿cierto? Podría ser sí, efectivamente, pero en general eso sabemos que se va a dar. Y aquí tenemos el tacto rectal, ¿cierto? La gracia del tacto rectal es poder medir el tono del esfínter. ¿Cuál esfínter? El esfínter anal. ¿Por qué? Porque eso me habla de piso pélvico, de la capacidad, ¿se acuerdan del músculo detrusor que hablábamos al principio? Eso, me mide aquí. Y además va a palpar la próstata por la parte posterior. Vamos a ver si hay algún tamaño y en esa palpación el médico no solo ve tamaño, sino alguna malformación. O sea, que no sea redondita, como del tamaño de una nuez, ¿cierto? Que no sea como redondita, sino que tenga, no sé, alguna cosa que podría generarme algo de malignidad. Y además que duela. La próstata no debería doler. Ya, y si duele, es porque podemos estar en presencia de algo que se llama prostatitis. Ya, también la vamos a ver un poquito más adelante. Y el antígeno prostático, ¿cierto?, nos va a indicar riesgo de cáncer. O sea, yo quiero el antígeno prostático no para ver hiperplasia benigna, sino para ver cáncer. Es algo que hay que descartar. Usted sabe que si las células empiezan a proliferar, tengo riesgo de cáncer. O sea, el hombre a mayor edad tiene mayor riesgo de cáncer de prostático. ¿Sí? Ya. Y lo otro que, el antígeno prostático va a estar aumentado en cáncer, en hiperplasia benigna prostática y en prostatitis. Sin embargo, los valores que alcanza son distintos para cáncer, para hiperplasia, para prostatitis. ¿Sí? Eso para que lo sepan, lo vamos a ver ahora. Y esto es el diagnóstico IPSS, que es la tabla que yo les mencioné, donde usted le va a preguntar a este usuario aplicando esta tabla. Fíjense las cosas que preguntamos, con muy de diario vivir. Durante el último mes, uno le pide al usuario que se centre en el último mes. ¿Sí? Dice, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente antes, al finalizar la vida? De arriba dice la cantidad de tiempo, una vez de cada 5, menos de la mitad de las veces, y uno le va poniendo números. ¿Se fijan? En este número vamos a hablar de la frecuencia, de cuántas veces ha tenido que volver a orinar, o sea, frecuencia más seguido, por eso les decía que la poliaquiuria se asocia a esto orinar frecuentemente, cuántas veces ha notado que paraba y comenzaba de nuevo el chorro, tiene que ver con la fuerza que ellos están ejerciendo a nivel abdominal para vaciar la orina, y así la urgencia, el chorro débil y el esfuerzo. Y abajo tenemos la listuria, y que me pregunta cuántas veces se levanta del baño a hacer pipí derechamente. Y usted le pone numerito y lo va a marcar. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a hablar de sintomatología leve? ¿Cuándo hablar de sintomatología moderada? Sintomatología grave, cuando la sumatoria sea cierto según el número que ustedes están viendo. ¿Y esto me sirve para algo? Para algo, por supuesto. Porque de esto va a depender los exámenes complementarios que le vamos a hacer. ¿Ya?
si es leve, si es moderada o si es grave. ¿Ya? Otra cosa que vamos a preguntarle a este usuario es la calidad de vida. Y esta es una escala anexada a la que acabamos de ver, donde le vamos a ver si efectivamente los síntomas prostáticos están afectando su calidad de vida o no. El número lo va a determinar esa persona. Porque de eso también depende el seguimiento que se le hace. Una cosa es que a lo mejor tenga pocos síntomas, pero si afecta su calidad de vida, o que tenga muchos síntomas y él cree que en verdad está solo en la casa porque le da lo mismo. ¿Se entiende, no? Porque uno puede creer que es terrible, pero a lo mejor para su persona no lo es todo. Importante. Usuarios con sintomatología leve a moderada y poca alteración de la calidad de vida, o sea que esta tabla que está arriba esté más o menos bien, vamos a realizar una conducta expectante. De aquí, educación con todo lo que un enfermero pueda. ¿Sí? Aquí es todo lo que acabamos de conversar. De la poquita agua antes de dormir, ¿cierto? De hidratarse aunque vaya al baño frecuentemente. Todo lo que acabamos de esperar, tener paciencia en ir al baño, ¿cierto? Todo lo que acabamos de comentar, aquí va. O sea, no es necesario hacer nada más en estos usuarios en etapas iniciales al menos. Por eso es importante saber la calidad de vida y cuánto me dan la tabla, el IPSS. ¿Ok? Y ahí está, ¿cierto?, lo que acabamos de comentar, la cafeína, el alcohol, ¿cierto? Hacer doble micción, o sea, orinar espontáneamente y después esforzarse para una segunda micción. ¿Sí? Y algunas técnicas de relajación. ¿Se puede mandar a piso pélvico este usuario? Sí, se puede mandar a hacer ejercicio de piso pélvico. Van a sentir un poco raro porque normalmente se mandan a mujeres, pero es importante porque a ellos sí les sirve, efectivamente. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro antígeno prostático. Valor normal de 0 a 4 nanogramos por ml. Ya. Vamos a tener menor a 0,4, en general usuarios sin hiperplasia y más o menos sanos. Te puedo meter un número raro que va a ser entre 4 y 10, que es el que está más abajo. ¿Ya? Entre 4 y 10. Y aquí tenemos la hiperplasia benigna prostática. Los usuarios que me dan en este valor. ¿Sí? Y vamos a tener aquí también las prostatitis. En ese rango, entre 4 y 10. Porque normalmente mayor a 10 va a ser indicativo de cáncer. Más del 50% de riesgo. ¿En la prostatitis? ¿Sí? Ahora, acá puede haber cáncer, por supuesto que puede haber cáncer, pero es menos probable que sea más, es más probable una prostatitis, una hiperplasia que un cáncer. Más de 10, más probabilidad de cáncer. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, importante también asociar esto a un control seriado, ¿cierto? Aquí vamos a tener, fíjense, dice gran solapamiento entre pacientes con hiperplasia y cáncer prostático y dice que haga un cociente. ¿Entre qué? Entre el antígeno prostático libre, que es un examen específico, no es el habitual, y el antígeno prostático total. Eso se piden específicamente. O sea, este usuario me sale entre 4 y 10, el médico debiese pedir esta razón entre estos dos valores, ¿sí? Para poder orientar a cáncer o hiperplasia. ¿Por qué? Porque la biopsia debe ser más precoz en cáncer que en hiperplasia benigna prostática. ¿Se entiende? Y ahí entrarían a 10. Desde ahí partiría la sospecha. ¿Se entiende? Y aquí está el GES. Fíjense, el programa 95 y tenemos el tratamiento de la hiperplasia prostática en personas sintomáticas. Prostatitis ¿Ok? Y que incluye medicamentos, cirugía y exámenes. Todo lo que necesitamos. ¿Cierto? Sobre todo la cirugía en particular, porque eso ayuda mucho a los usuarios. Fíjense que desde la indicación médica el tratamiento va a partir de 7 días. Esto normalmente es farmacológico. Y posteriormente la resolución quirúrgica va a depender de 90 a 180 días de la sintomatología del usuario y de los exámenes del usuario que tenga. ¿Ya? En general, menos tiempo en los pacientes con factores de riesgo.
¿Qué factores de riesgo creen ustedes que pueden existir entre usuarios con hiperplasia? Antecedentes familiares. ¿Qué más? De cáncer. ¿Qué más? No, no tanto la edad. Factores de riesgo, por ejemplo, que haga infecciones urinarias a repetición asociadas a la hiperplasia. Que tenga cálculos renales, porque imagínense ese cálculo baja migra y se ubica en ese pequeño uretra, mini uretra. Ok, sí, que ya esté con requerimientos de cosas invasivas en los urinarios. Esos usuarios van a ir siempre primero. Igual son 3 meses. Pues tampoco están. Los otros tienen que esperar hasta 6 meses. ¿Ya? Tratamiento médico, vamos a tener molestias bien toleradas, o sea, pacientes sintomatológicos. Cuando hablamos de bien toleradas, vamos a hacer los usuarios que tienen poca alteración de la calidad de vida. Cuando hablamos de la escala inicial, ¿cierto? Conducta expectante, fármacos le podemos dar, o sea, el médico le puede dar. Bloqueadores alfa, inhibidores de la 5-alfa reductasa. Les voy a mostrar qué son esas cosas, no se preocupen. ¿Ya? Y aquellos con más toleradas vamos a iniciar fitoterapia, ¿cierto? Con algunos medicamentos específicos. Y aquí están, ¿cierto? Los medicamentos específicos más frecuentes en estos usuarios. Abajo les puse los que más se usan. ¿Ya? Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que ustedes pueden ver mirando así, tenemos el finasterida. ¿Ya? ¿Qué hacen? Inhiben la enzima que transforma la testosterona, o sea, mantiene la testosterona alta. ¿Es con asterisquito algo de eso así o así nomás? Yo creo que es algo de fármaco, tendré que preguntarle con alguna cosita, ¿cierto? Y aquí tenemos, ¿cierto? Este fármaco entonces mantiene la testosterona alta, por lo tanto, esto lo que favorece es menor producción de células a nivel prostático. ¿Sí? Después tenemos los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos que van a estar, que se ubican en el cuello de la vejiga y la próstata propiamente tal, en ese lugar. Y aquí el ejemplo que tenemos es el Cardura. No sé si lo conocen. Este Cardura se usa harto para manejo de la presión arterial, pero también para la presión. Este Cardura vale como 45, la marca Cardura, esta es la cara, la paisa. Ya, vale como 45 lucas. ¿Ya? Es carito, carito. Y va a depender, hay que de 2, 3, 4 al día. Ahora, ¿qué decía el GES? Que lo incluía. ¿Sí? Por eso se incluía. ¿Se entiende? Y lo que va a hacer entonces es afectar la musculatura, o sea, favorecer la contracción y la relajación para el ¿sí? Y por último tenemos la tamsulosina, probablemente ustedes ya lo han escuchado, ¿no? Sí, esa es la que probablemente más han escuchado. Este va a ser un agonista de enérgico. O sea, no, un anticolinérgico, perdón, que favorece la contracción vesical. Disminuye la contracción vesical. Ya, la contracción brusca y abrupta de la vejiga. Y algunos otros, ¿cierto?, que aumentan el tono uretral y el cuello vesical grave. O sea, finalmente, desde el punto de vista farmacológico, una gran cantidad de fármacos que van a actuar a distintos niveles, en vejiga, en músculo, ¿sí? Pensando en poder favorecer una micción más sana, entre comillas, y que impacte menos en la calidad de vida. ¿Ya? Eso hace que puedan aguantar más tiempo a la cirugía. ¿Ya? Importante, ¿cierto?, con respecto a la educación, ya dijimos este manejo expectante, estos usuarios que vamos a esperar, que tienen sintomatología leve a moderada, pero que tienen poca alteración en su calidad de vida. Ya hablamos, ¿cierto?, de el tema de la hidratación, ojalá agua, no café, no Coca-Cola, no alcohol, ¿cierto?, porque eso va a favorecer la micción, pero sí no dejar de beber. Ahora, tampoco zamparse con 1 litro de agua de una, porque eso puede tener problemas también. Orinar siempre que tenga necesidad. O sea, no esperar, porque si no se va a rebalizar. Y no retener innecesariamente. Si no se puede iniciar la micción, lo que decía la compañera, ser paciente. Esperar. ¿Tengo ganas de orinar? Tengo que esperar, porque mi chorro tiene que vencer la fuerza de este uretra pequeña, ¿cierto?
Tenemos también hacer la presión progresiva de los músculos abdominales. Muchas veces las personas se les manda kine, sí, para fortalecer la musculatura abdominal, para vaciar la vejiga, evitar el alcohol, evitar el sedentarismo, y estamos también con el tema del ejercicio, que siempre es bueno. Ya hemos visto que alguno ha mejorado su hábito de ejercicio desde este punto después de 12 años. No. Ahora sí. ¿Algunos? Sí, Ya, yo bien, sí, qué yo bueno. sí. Pero que esté mejor Me también. duele todo. Sí. Y favorecer la eliminación de deposiciones diariamente, ¿sí? Porque si se nos impacta esto, además hay alteración, a ver, aumentar el tracto intestinal también va a favorecer la micción. Y si esto no se genera, no hay contracción peristáltica y tampoco favorece la micción, ¿sí? Entonces, fomentar también el consumo de fibras, el consumo de agua, ¿cierto? Para que la persona pueda dar cuenta. Tratamiento quirúrgico. Si lo anterior ya no es suficiente, paso siguiente. ¿Ya? El tratamiento quirúrgico va a ser operar la próstata, derechamente. Vamos a la operación de próstata, ¿cierto? Como vimos antes en el test, va a estar primero enfocado en pacientes con factores de riesgo. Infecciones urinarias recurrentes, retenciones urinarias recurrentes, requerimiento de sonda Foley, ¿cierto? Hematuria severa, y y esta cirugía puede ser por laparotomía o por laparoscopía, entre comillas laparoscopía, porque lo que se hace es como una endoscopía de la uretra. Literal. ¿Ya? ¿Qué indicaciones? Por ejemplo, litiasis en la vejiga. Cuando hablamos de estos cálculos, pero también se pueden tener cálculos en la vejiga. ¿Por qué se pueden tener cálculos en la vejiga? Por los cristales. Hay éstasis de qué? De orina. Esa orina llena de minerales que se mantiene en la vejiga puede generar litiasis. Vamos a tener también hematuria de repetición que no responde al tratamiento médico. Vamos a tener infección urinaria de repetición, que ya lo mencionamos, porque es sonda Foley, y insuficiencia renal y tratamiento farmacológico que no sirve para nada o no es suficiente. Y vamos a tener distintos tipos de cirugía prostática. Va a depender de la necesidad del usuario lo que se va a utilizar. ¿Ya? Esta que vamos a ver ahora es poco frecuente, pero se usa harto para pacientes con cáncer. La prostatectomía abierta o por laparotomía, ¿ya? Vamos a tener dos tipos: la retropúbica, que se va a hacer una incisión entre el ombligo y la pelvis, y la perianal, que es por debajo, ¿cierto? Por debajo de en el fondo, entre el ano y los testículos, se accede por ese lugar, ¿cierto? Yo ahí les puse, ¿cierto?, un comparativo entre una y otra, para qué se usa más, para qué se usa menos, y cuáles son los mejores, depende del usuario. La perineal, que es esta que sale por debajo, dice que es menos usada. ¿Ya? Es mucho menos usada porque puede generar alteración de erección posterior, ¿cierto? Y cuando uno le cuenta a los usuarios, claramente no les gusta esta situación. Y en general el problema es que, como dijimos que usaba para cáncer, esta posición no permite la resección de ganglios. Y lo que yo debo hacer en el cáncer es sacar ganglios para ver si hay ramificación. ¿Sí? Entonces por eso se usa poco. Ahora, lo bueno es que es mucho menos dolorosa y tiene una mejor recuperación. ¿Ya? La otra, ¿cierto? La retropúbica, que es por la zona abdominal, se pueden estirpar ganglios linfáticos, que la recuperación es mucho más compleja y más dolorosa. ¿Ya? Así que nuevamente va a depender de las condiciones del usuario cuál es la que el médico va a definir y utilizar para él. Este tipo de cirugía va a ser la más usada en cáncer, porque es una resección total. ¿Ya? Después tenemos el escoleno. Esta es una técnica nueva. ¿Ya? Yo se las puse porque hay harta evidencia al respecto. Está usándose como del 2018, pero todavía no se masifica, ¿ya? Poner significa enucleación prostática. ¿Qué significa eso? Sacar la próstata mediante el uso de un láser, ¿ya? Y esta es una resección total prostática. Pero se hace por vía urinaria. A diferencia de la otra, que era por laparotomía, esta
es por vía endoscópica, por así decirlo, ¿ya? En general, como mencionan los urólogos, esta cirugía, cómo sacar, imagínense partir una naranja como en 4 y tratar de sacar todo lo que está de la naranja sin que se rompan los gajos, por así decirlo, como completo. ¿Se entiende? Eso hace esta cirugía, ¿ya? Beneficios: tiene en general menor días de hospitalización, va a tener menores días de uso de sonda Foley y menores complicaciones. También se puede usar para próstatas de cualquier tamaño, ¿ya? Porque vamos a ver que la cirugía que viene no puede ser para próstatas de cualquier tamaño, es bien reducido el espacio, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esta cirugía? Ya es que es mucho más cara. ¿Por qué es más cara? Porque requiere personal altamente entrenado. Porque para sacar la próstata, porque además este espacio tiene un nombre que no se lo anoté, no me acuerdo tampoco, de esa membrana como que van sacando la próstata, requiere tecnología que en Chile en la mayoría de los lugares no hay, y altamente entrenada. De hecho, les puse una revisión del colegio que se hizo a nivel nacional, y hay cirujanos que dicen que necesitan que el cirujano requiera al menos 5 años de experiencia para poder hacerla de forma adecuada. Entonces no es muy costo beneficiosa, ¿sí? A pesar de que es más efectiva, porque saca próstata completa, digo. La deja en la vejiga, no entendí esa parte. Sí, todas las van a sacar, las van a dejar en la vejiga, mientras tanto, para no estar sacando y poniendo el endoscopio, y después se aspira completamente. ¿Ya? No. Y aquí tenemos cómo se ve, ¿cierto?, el colet. Fíjense arriba. Con eso hablando ese paciente. Fíjense ahí que empezamos a resecar, o el médico empieza a resecar, ¿se fijan, no? Toda la glándula, hasta quedar, fíjense. ¿Se entiende, no? Eso es lo que genera esta técnica colet. Y aquí tenemos la resección transureteral, la RTU, que es la que probablemente más usan porque es la que más se usa y es la que es, donde se mete este endoscopio y lo que hace básicamente es como raspar la próstata. ¿Sí? ¿Se fijan aquí? Raspa hasta que aumenta el lumen. Y aquí está la respuesta a usted, Javi. ¿Se fijan, no? Este paciente, si bien le queda próstata, no la pierde. Por eso yo podría tener una resección transuretral de próstata y tener cáncer posterior, porque mis células siguen estando ahí. ¿Se fijan, no? Lo único que hace el RTU es aumentar el lumen nomás. Porque no es para cáncer, es para infiltración de una prostática. Sí, pero ¿en cuánto tiempo volverá a pasarle de nuevo? Por lo menos 10-15 años. Entonces, costo-beneficio, es más rápida, ¿cierto? No requiere tecnología, es fácil de usar, los pacientes andan bien. ¿Se entiende, no? ¿Cómo funciona la RTU? El cirujano, ¿cierto?, va a introducir, se llama resectoscopio, porque reseca o saca, ¿cierto? Contiene una luz biválvula, contiene el líquido de irrigación. Esto, al sacarse, se echa a la vejiga, igual que en el otro, todo se va tirando a la vejiga y posteriormente se saca todo junto, ¿ya? Suele emplearse en próstatas de menor de 60 gramos. Y aquí es donde yo les decía que los que tienen más que eso hoy en día en Chile tienen que ir a cirugía por la parotomía, la primera que vimos, la abierta, ¿ya? Solo aquellos que tienen acceso a recursos a acceder a una JOLEP pueden hacérsela, porque la JOLEP es para cualquier tamaño prostático porque la sacan completa, ¿ya? Y es de las cirugías más utilizadas en el varón. Indicaciones de complicaciones de la resección transuretral. En edad avanzada y comorbilidades, ¿cierto? Es un factor de riesgo para que los usuarios tengan complicaciones. La presencia de otras enfermedades urológicas también. Por ejemplo, si tuviera alguna malformación, ¿cierto? Si tuviera infección urinaria asociada, entendemos que el paciente no se puede tratar con infección urinaria, sino que hay que tratar eso para poder
hacer el procedimiento, generan retenciones agudas urinarias, ¿cierto? Aquellos pacientes que están 2 días previo a la cirugía, 2 días o más previo a la cirugía, tienen más riesgo de infección de esta cirugía, no tienen mayor estancia hospitalaria. Vamos a tener también presencia de sonda de cistostomía vesical, o sea, vamos a ver también que el uso de sonda Foley permanente tiene muchos riesgos. Y aquellos usuarios con sonda Foley permanente que ya no la toleran por A, B o C motivo terminan con cistostomía, ¿sí? Porque la toleran mucho mejor. El problema es que tener cistostomía antes de la cirugía tiene mayor riesgo de generar complicaciones en este usuario. ¿Ya? Vamos a tener tiempo quirúrgico menos de 60 minutos, función que es cortita, debiese durar menos de 70, si dura más, también es un factor de riesgo. Clasificación de alto riesgo anestésico, ¿se acuerdan cómo se clasificaba ese ASA? ASA 1, 2, ASA, bueno, ¿no? ¿De qué dependía? Comorbilidades, ¿qué más? Ya, edad también, ¿cierto? Muy bien. Y las próstatas de gran tamaño con necesidad de resección amplia. Si tengo una resección mayor, es más riesgoso que tengo que hacer una resección menor. ¿Y qué me puede pasar? Va a depender de dónde esté el usuario, ¿ya? A nivel intraoperatorio puede tener sangrado abundante y RAO, o retención aguda de orina. O sea, intraoperatorio, inestable este procedimiento, puede hacer un globo vesical. ¿Sí? Por coágulos. Fíjense, porque esto, si usted está desgarrando la próstata, sangra, ¿sí o no? Y ese sangramiento va a generar coágulos, porque no lo estoy sacando. Acuérdense que tengo el estetoscopio puesto. Entonces estoy generando sangre por 1 hora más o menos toda la cirugía, ¿cierto? Y eso se empieza a coagular. Y ruptura vesical. Echarse la vejiga, derechamente. ¿Ya? Imagínense la vejiga rota llena de orina. ¿Ah? Orina. Después tenemos postoperatorio temprano. Eso es básicamente los primeros días, ¿cierto? De su pabellón, cuando llega a mi servicio, en ese periodo, ¿cierto? Y vamos a tener hemorragia. Ya, ojo ahí con los usuarios que usan ácido salicílico. Tenemos puros pacientes adultos mayores crónicos hipertensos, así que todos usan aspirina. Importante suspenderlo previamente. ¿Cuántos días era antes de la aspirina para el pabellón? 5. 5. Muy bien. Ya, infecciones urinarias asociadas al uso de la sonda Foley, por supuesto que hay un alto riesgo. También el riesgo de retención aguda de orina, sobre todo por obstrucción de coágulos. Hematuria, vamos a tener una hematuria abundante los primeros días, las primeras horas, sin embargo eso debiese detenerse en el proceso. ¿Cierto? ¿Alguien sabe cómo manejamos esto postoperatorio? Con irrigación vesical. Vamos a ver más adelante que usted no lo conoce. Sin embargo, esa irrigación me debiese aportar que al plazo de las horas, lo que sale cada vez tenga menos sangre. Si eso continúa, el paciente puede tener una anemia. ¿Ya? Urgencia una incontinencia y puede requerir una reintervención. ¿Se dio frío? ¿Todos tienen frío? No, yo estoy con short. Ya. Y en el remoto, o sea, ya después de conocer su casa, ¿cierto? Después de un tiempo, ¿podríamos generar disfunción eréctil? Por supuesto que sí. ¿Ya? ¿Ok? Y también otros problemas sexuales, estrechez o estenosis uretral, por supuesto. La manipulación, ¿cierto?, de la uretra. Acuérdense que después imagínense usted está metiendo por la uretra, ¿cierto?, algo que entra y sale, va a lesionar la mucosa, va a generar un proceso inflamatorio secundario, por eso usamos sonda Foley, porque si no el paciente no podríamos después, ¿cierto?, evacuar orina, y esto después se prolonga en el tiempo. Se fibrosara, por ejemplo, esa mucosa urinaria, va a generar, ¿cierto?, una estrechez, y podríamos también tener una contractura del cuello vesical, asociado al esfínter, ¿cierto? Que el esfínter urinario finalmente quede contracturado. Miren qué cosa más fácil. ¿Ya? En la preparación para el paciente que va a ir a la cirugía, le hacen como un tratamiento para
en la vejiga o les hacen, por ejemplo, tiene para que ellos mismos la hagan? O sea, debes tener paciente espontáneo. De 10. Ahora, si aquellos usuarios quedan con mucha orina, vos mencionás, habría que hacer un procedimiento intermitente. Solo en ese caso. Pero espontáneo, como cualquier paciente vaya a hacer pipí. El primer procedimiento es cortito. Entonces no debiésemos tener grandes volúmenes de orina en ese periodo. No, porque depende del volumen residual que quede, porque todos quedamos con volumen residual en el año, siempre. ¿Sí? Pero va a depender, porque igual después el usuario va a quedar con sondas poli al final del procedimiento. Y aquí vamos a ver cómo se hace. Vamos a tener dos técnicas. Uno, la irrigación vesical y otro es el lavado vesical. ¿Ya? El lavado vesical, como aquí dice lavado vesical permanente, que sería el uso del matraz. Pero el lavado vesical va a ser. ¿Qué tipo de sondas poli ustedes creen que va a llegar a este usuario? 3 lúmenes. Primero, ¿de qué tamaño? ¿Gruesa o delgadita? Una 14. Gruesa, porque ¿qué tiene que pasar? Volumen y coágulo, sí. Tienen que pasar coágulos. Para que no se obstruya vamos a usar lúmenes chiquillos, 20, 22, casi el porte de la bebida. Sí. Ya, de ese tamaño, el lumen. El lavado vesical va a ser yo meter suero a la fuerza y aspirar. Eso es lavado manual, estéril, entiendo, ¿cierto? Sí. La sonda de 3 lúmenes, ¿todos han visto sondas de 3 lúmenes? Sí. ¿Alguien no ha visto sonda de 3 lúmenes? 1, 2, ok. La sonda de 3 lúmenes, vamos a tener un lumen que vamos a tener para llenar el CAF. ¿Ya? Los CAF de la sonda de 3 lúmenes son más grandes que las sondas tradicionales. En general, PERI 50 cc. ¿Ya? Mucho más grande, porque tienen que contener en un lugar donde está muy inflamado y no se puede salir. Ahí sí que nos queda la escoba. ¿Ya? Entonces, tenemos una para otro lumen para la salida de la bolsa, y el tercer lumen va a ser para administrar el volumen, para lavar la zona, para lavar la vejiga en este caso. ¿Ya? Importante que en este procedimiento ocupen jeringas grandes, no pequeñas. Por eso que las pequeñas tiran un chorro más fuerte, mayor presión y pueden crear daño vesical. Jeringas grandes. ¿Ok? Vamos a ver el video y después hay una pregunta de la Y tiene que ser grande porque cuando chupáis, botáis coágulos, y la de 60 que te cae bien. Hablando de coágulos, estaba pensando que tengo tanta hambre. Voy a comer una panita, dice la otra. Síntomas así en cualquier momento. El lavado vesical continuo o permanente es una técnica que consiste en un circuito de irrigación de forma continua de una solución estéril, suelo salino frecuentemente, a través de una sonda vesical permanente y salida a bolsa de circuito cerrado. Está indicado en aquellos pacientes que presenten hematuria de cualquier etiología o tras la realización de una intervención quirúrgica o urológica. El objetivo es evitar la formación de coágulos y facilitar la expulsión de fragmentos de tejido tras una cirugía para prevenir la obstrucción de la sonda vesical. Sonda vesical permanente de punta Covelet o Fleury de 3 vías o luces, una para el globo, otra para conexión al sistema de lavado y una tercera de conexión a bolsa recolectora. Paño estéril, empapador, guantes estériles, gasas estériles, antiséptico, solución de irrigación estéril, bolsa de orina de circuito cerrado, sistema de suero con adaptadora sonda y pie de botella. Informaremos al paciente del procedimiento, procurando el mayor grado de intimidad posible. Lavado de manos, colocación de empapador, colocación de paño estéril,
desinfección de la sonda, conectar el sistema de irrigación previamente purgado en la conexión específica de la sonda. Abrir el sistema de infusión para comenzar la irrigación vesical y llenado de bolsas recolectoras de sistema cerrado por cuya válvula de apertura-cierre podrá conectarse otra bolsa o recipiente de vaciado. El ritmo de la solución de irrigación se regula según valoración de la hematúria del paciente para evitar formación de coágulos que obstruyan la sonda y es menor cuanto menor sangrado exista. Se debe cuantificar exhaustivamente las entradas y salidas. Se cuantifica las bolsas que se infunden y la diuresis del paciente. Realizar el cambio de la bolsa de irrigación antes de que se termine para no interrumpir el ritmo de lavado y evitar la formación de coágulos. La solución debe estar a temperatura ambiente. En caso de signos y síntomas de retención urinaria o ausencia de goteo, se debe verificar la permeabilidad de la sonda y del circuito y, si es necesario, realizar lavado manual o cambio de sonda si procede. Desinfectar con antiséptico la vía de entrada de la sonda cada vez que se manipule. ¿Queda claro, no? Fijaros que las bolsas de irrigación son enormes. Son de 3 litros en promedio. ¿Ya? Es una solución fisiológica, no es solución de irrigación. Así viene, porque viene con unos componentes especiales, que no me lo sé, ¿ya? Pero es importante que sepan que tiene 3 litros. Por lo tanto, si usted va a medir la diuresis de su usuario, ¿cierto? Entonces usted va a tener que este usuario, usted le irrigó 3000, y en verdad, después de la sonda, de la pura sonda, porque estamos hablando de la sonda, salieron 4500. ¿Qué significa? Que hay 1500 de orina. Que hay 1500 de orina. ¿Sí o no? Porque esto ingresó y esto debió haber salido, ¿cierto? Lo que no está contado aquí va a ser orina. Y esto es súper importante tenerlo claro. Porque cuando yo le pregunte cuánto orina hizo el paciente, usted tiene que hacer este proceso mental. ¿Ya? Ya, y aquí tenemos, ¿cierto?, el lavado vesical, irrigación vesical continua, donde tenemos estos tres lugares, donde está, ojo aquí que la bolsa a veces es muy pesada y se caen los atriles. Ojo, ¿dónde la ponen? Tienen que ser pues. Ya, tienen que usar, el atril en general de la cama no sirve, tiene que ser estos de pie, que aguantan más peso, estos que se mueven. 3 litros arriba colgando que se conectan a la sonda Foley y a la bolsa recolectora. El usar este procedimiento tiene más riesgo de infección, porque hay mayor manipulación, así que tener mucho ojo con los signos y síntomas asociados de infección. Dígame. ¿Una cistectomía? Sí, pues se podría. Y sobre todo cuando tiene alguna malformación uretral. Cuando no tiene cualquier uretra puede ser posible. ¿Cuál es el objetivo? Sacar, primero, la cantidad de sangre abundante y segundo, la presencia de coágulos. ¿Ya? Otra cosa importante es mantener la vía urinaria normal, ¿cierto? O sea, que se siga usando la uretra como vía de eliminación, ¿ya? Y la eliminación de todos aquellos fragmentos que ustedes tiraron para la vejiga, el médico sabe los que para la vejiga, que no aspiró, van a empezar a salir. Usted va a ver pedacitos de tejido en la bolsa. Eso es normal, sobre todo en las primeras horas, después ya no debe desaparecer. Eso es lo primero que sale, ¿ya? El examen físico, ¿qué cosa usted pondría énfasis en este usuario? Si tiene globo vesical. ¿Buscando qué? Globo vesical. Globo vesical. ¿Ya? Este usuario puede hacer globo vesical, entonces usted tiene que enfocarse en abdomen, siempre, buscar, mirar. ¿Qué otra cosa? Si hubiese mucha hematuria, ¿qué hay que mirar? ¿Ya? ¿Pero qué tengo que mirar en el examen físico? Palidez. Tiene capilar, Palidez. palidez, Temperatura. temperatura, presión arterial, muy bien, excelente. Es muy bien. Signos de hipovolemia. ¿Sí? Y además, el tener la vejiga en un tamaño
no distendida frecuentemente, va a favorecer su cicatrización, porque no estamos conteniendo la herida, sino que está eliminando de forma continua. ¿Se entiende? Entonces la vejiga no se distiende, mantiene un tamaño como estandarizado, y eso va a generar que cualquier lesión que se haya producido por el procedimiento se mantenga, o sea, se recupere de mejor forma. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la sonda de 3 lúmenes que yo les quería mostrar, estas 24 French, ¿cierto? Gigantes, que de verdad que son gigantes. Y cosas de enfermería, yo le debo decir que necesito que tenga, ahí no están en orden por si acaso, esa es para la inflación del valor, por si acaso, para que no se confunda, esa es para el valor, no es el orden, ¿ya? Ese es el valor, sí, delta, ¿ya? ¿Qué me iba a decir? Ya me olvidé. Si le llega un paciente con hiperplasia renal prostática que se le salió la sonda afuera, y usted se la tiene que poner y la sonda no pasa, usted no insiste. Profe, yo esto le iba a preguntar, porque en los lugares que yo he trabajado se necesitan al urólogo. Esto es por eso, vaya ahora. En etapa, la primera intención la podemos hacer los enfermeros, siempre, podemos, ¿ya? El riesgo es que podamos hacer una segunda vía o una falsa vía, básicamente que perforemos la uretra. Entonces, va a depender de la estandarización que tengan en el protocolo del lugar, donde hay que llamar al urólogo de forma rápida, porque usted supongo que entenderá que hay que cortar cualquier procedimiento de irrigación que se está teniendo en ese momento, ¿cierto? Y la instalación la hacen ellos porque hay muchos, de verdad que esto es como la carnicería, no sé si alguien ha visto este procedimiento en un procedimiento prostática, es de las peores cosas que yo he visto, de verdad, es horrible, horrible, ¿ya? Además se ponen sondas especiales, normalmente más rígidas, con una punta doblada, por ejemplo, dependiendo de las características del usuario. Hay distintos tipos de sonda para que ustedes sepan, se llaman Foley, tienen otras modalidades de nombre. Y importante, si usted no puede, no insista, que llamen al urólogo, porque de verdad que el riesgo es altísimo. ¿Ya? Eso es como el consejo de enfermería más importante en este momento. Y en realidad, profe, cualquier sonda, porque yo asistí a un enfermero que se mandó al Condoro y suena literal así, porque él hizo la fuerza, era una sonda normal, no era una sonda de irrigación, y la hacía fuerte y yo lo miraba nomás, y de repente, ¡pam! Y sonó así, sonó literal como que hubiera pasado carne, pues sí, así. Oh, dije yo, ya, dijo, ya, ahí salió orina, y yo dije, no, ya. Y nunca salió orina, pues. Lo mandaron a rayo, claro, tenía perforado. Cirugía. Se hizo famoso. Se hizo famoso. Así que es ninguna sonda, no Ninguna solamente sonda, esa. no, ninguna sonda, pero asociado normalmente a pacientes con hiperplasia benigna es lo más frecuente. Sí. O quirúrgicos menos. O sea, que el paciente de pabellón se le sale la sonda, usted no lo toca. Usted llama inmediatamente al médico, no intente con una nueva sonda. ¿Ya? Solo aquellos que no están quirúrgicos podemos intentarlo, ¿cierto? O quirúrgico tardío, ya después de una semana, 2 semanas podemos intentarlo, sin embargo, si no puede, no lo haga, ¿ok? No se meta en eso. No. Ni una posibilidad, ¿ok? Importante entonces mantener la permeabilidad de las zonas con el lavado continuo, ¿cierto? Con esta irrigación permanente. Si usted encuentra que está tapada por coágulos, hay que hacer un lavado con presión con jeringa. ¿Lo podemos hacer nosotros? Sí. Si hay hematura franca, aumentar la irrigación, ¿cierto? Mayor velocidad, se pueden poner varias veces este contenido, esta bolsa en el fondo de solución, pueden ser más de 3 litros en el fondo de la irrigación. Vigilar que no se produzca aumento del tamaño de los genitales, eso es súper importante, ¿ya? Porque al haber un aumento de volumen en vejiga, puede haber movimiento de agua hacia lugares cercanos, como los testículos. Y usted va a ver, ¿cierto?, que la bolsa escrotal empieza a aumentar de volumen. Si eso pasa, hay que bajar la velocidad de irrigación, no suspenderla, bajarla. Menor presión, ¿ya? Para que el agua no salga al espacio extracelular. Vamos a tener también dolor, ¿cierto? Y ahí ojo con la obstrucción. Y en caso de producirse una obstrucción de la sonda, interrumpir la irrigación, realizar lavado manual, y si ya no podemos hacer nada más, llama al urólogo, porque no vamos a tocar esa sonda más. En ese conducto urinario no nos metemos, ¿ok? ¿Queda claro? No quiero enfermeros famosos como los que acompañan a este compañero.
Cuidado de los otros 3 lúmenes, ¿cierto? Ustedes esto ya lo manejan. Entiendo que no de manera formal, sino asociado a un CES. Así que vamos ahora a agregar el conocimiento formal del manejo de la sonda Foley. Ahí está, ¿cierto? Si la sonda no se premediza, le avisa al médico tratante en ningún momento tocarla, ni manipularla, ni hacer ninguna cosa. Medir el líquido drenado y hacer la diferencia con el líquido instilado, que tiene que ver con lo que hicimos ahí recién. Valorar los cambios del estado de conciencia del usuario. Es súper importante, ¿ya? Porque podemos tener sobrecarga de líquido y a través de los senos prostáticos tener una hiponatremia dilucional. ¿Ya? O sea, mandamos mucho líquido hacia adentro y generamos una hiponatremia sistémica. Y una de las cosas que genera la hiponatremia es alteración de conciencia. ¿Ya? Evitar acodamiento del sistema de infusiones, ustedes ya lo conocen perfectamente. Si el usuario quisiera ir al baño, hacer deposición, Se ¿qué clampea. opción tendrá que tener? Se clampea. ¿La sonda Foley? ¿Y la irrigación? También se cierra. No lo va a mandar al baño cerrándole, o sea, la irrigación abierta y clampea la sonda Foley. Va a salir del baño así el paciente. El riesgo es que sea mucho tiempo, entonces hay que estar muy atento a que cuando el usuario salga, darle rápidamente y ver que fluya la sonda para que no se genere un coágulo en ese espacio donde el usuario tuvo que ir al baño y volver. ¿Ya? O va al kinesiólogo. Kinesiólogo le encanta hacer esto. Para sacarlo a caminar y cerrar todo y conectar todo. ¿Ya? Para el momento en que si estamos en plena irrigación y el paciente está con mucha hematúria, no puede ir al kinesiólogo. Porque eso es retención de mucho tiempo. Y un riesgo para el usuario de generar coágulos intravesicales que esto puede complicar su cirugía. ¿Ya? El globo, ¿cierto? El globo que yo les comenté, el CAF, va a tener un tamaño mayor de entre 30 y 50 cc, dependiendo del lumen de la sonda, 30 cc la de 18, 50 cc la de 22-24. Y en general, esta sonda de 3 lúmenes la van a usar en promedio 6 a 7 días, no más. Después van a instalarle una sonda de 2 lúmenes si es que el paciente lo requiere. ¿Ya? ¿Qué pasa si el paciente tiene hematuria? Hematuria que no cede. Entendemos que la hematuria inicial va a seguir. Primero, avisar al médico. Segundo, lo que ustedes muy bien dijeron, ¿cierto? Control hemodinámico. Examen físico enfocado en signos de hipoperfusión que ustedes mencionaron muy bien. ¿Cierto? Vías venosas, ojo con volumen de agudo de su calibre si es que podemos. Iniciar volumen hasta que llegue el médico si este paciente está con alteración de la perfusión. ¿Ya? Evitar medicamentos que interfieren con la coagulación, como los usos de AINES, ojo con la bomba de infusión de ketoprofeno que le dejan a estos pacientes para manejo del dolor. O sea, ser el médico primero que no le deje AINES para el dolor. Podemos usar otras cosas, metamizol, ¿cierto? Y ojo con la aspirina, no la vamos a reiniciar postquirúrgica. Se va a demorar más en reiniciar la aspirina que aquellos usuarios que usan. ¿Ya? Administración de ácido tranexámico, ya lo vimos, del ácido tranexámico, ¿se acuerdan? Lo comentamos, es como tercera vez que hablamos de él. El Espersil. El Espersil, ¿cierto? En este caso se sugiere diluido en 100 cc administrar en 10 minutos. Control de examen hematológico de hemoglobina coagulación. Pruebas cruzadas en caso de requerir dolor. Requerir transfusión y ojo con el balance, ¿ya? Porque en estos volúmenes, ¿cierto? Que hablamos de los 4.500, no solo de orina, también hay sangre. Porque si el paciente orinara, ponga 1.500, ¿cierto? Pongámosle en 12 horas. ¿Cuánto pesa un hombre promedio? 80. ¿Cuál es el débito urinario? No, ¿cómo que por 80? 1.500 dividido 12 dividido 80. ¿Cuánto da? 1,5. 1,5. ¿Y eso cómo está de débito urinario? Normal. Está perfecto. Sí. Pero si esto fuera en 4 horas, 4,6, 7. ¿cuánto? 4,7. 4,7. Poliuria. ¿Será poliuria? Sí. O sea, ¿tendrá una alteración de la función renal o tendrá mucha sangre? Ah. Ah. Ojo ahí.
porque ese resto es orina más sangre en el caso que esté con hematuria. ¿Y cuánto sería la cantidad aproximadamente que uno podría decir que es hematuria? O sea, como Ya, primero, ¿cuándo se define poliuria? mayor de Mayor a a 3 3. kilohoras. Sí. Ya. Entonces, yo tengo un 4,7, digo ya, ok, puede ser poliuria, por supuesto, pero este paciente además tiene sangre. Yo entiendo que no es solo orina. Entonces me voy a ver la filtración glomerular. Ya. Porque si ya la tengo, pues de ingreso, acuérdense que de ingreso me hizo el examen porque me estaba para ver el problema de la próstata. Y además que el color, porque ahí se nota inmediatamente porque la otra es como sangre así fresca. Es como que usted saca una muestra de sangre. Sí, y la otra es como con coluria, Como así diluida, como bien diluida. Y ahí uno dice, ah, ya no es tanto. Pero el color dice al tiro. Efectivamente. Sin embargo, esto es importante que ustedes lo tengan claro, porque eso les va a determinar ir mirando hacia dónde va este usuario. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Ya. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. 10, 3 minutos.